Buenos días, niños y buenos días, niñas. Vamos a continuar con las operaciones combinadas. Ya tenemos una idea y algunos ya están dominando las operaciones combinadas. Ya hicimos resta, suma, multiplicación, división y potencias. Ahora nos falta aprender operaciones combinadas de suma y resta. Cuando nosotros hablamos de operaciones combinadas de suma y resta, nosotros debemos dominar los signos. O sea, en qué momento debemos restar y en qué momento debemos sumar. Si bien es cierto que ya saben sumar, ya saben restar, pero ahora tenemos que saber aplicar la regla cuándo debemos sumar y cuándo debemos restar. Y para eso tenemos que entender, ¿no?, el juego de los signos. Debemos cumplir una regla. Bien, la primera regla es, dice, primero, si los signos son iguales, se suman y se pone el mismo signo. Segundo, si los signos son diferentes, se restan y se pone el signo del mayor. Cuando digo del mayor me refiero y se pone del signo del número mayor. Ahora vamos a empezar a entender, vamos a empezar a comprender mejor, aplicándolo en un ejercicio o en un ejemplo. Tenemos acá, dice, primero signos iguales. Nosotros tenemos que analizar lo siguiente. Todo número, miren acá, todo número que no tenga signo, ¿no?, se sobreentiende que tiene el signo positivo y lo voy a agregar. Cuando no tiene, debemos agregar el signo más o el signo positivo. Cuando en la lectura nos dice primero signos iguales, dice, cuando digo signos iguales me refiero a esto, que estos signos deben ser iguales para poder sumar. Obviamente acá más, estamos acostumbrados a observar esto, ¿eh? Estamos acostumbrados a observar esto. Entonces decimos, pero ¿cuál es el problema ahí? Si más, no dice, entonces lo podemos sumar. Entonces, a lo que voy es a los signos. Signos iguales. Acá, ¿qué observamos? ¿Son signos iguales o son signos diferentes? Son signos iguales. Entonces yo esto lo sumo y me va a dar acá 7. 3 más 4, 7. Ahora ya he trabajado el 3 y el 4. Ahora voy a bajar la cifra siguiente. Más 5. Y continúo otra vez. Pero observen que estoy olvidando. Sí, por eso siempre hay que leer. La regla dice, signos iguales se suman. Hemos cumplido hasta acá. Signos iguales se suman. Ya hemos sumado, nos da 7. Pero, ¿qué más nos dice la lectura? Y se pone el mismo signo. Si acá es más, entonces ponemos el mismo signo que hemos realizado la operación. Ahora, estoy bajando el número 5. Porque me toca operar el 5. Nuevamente observo acá, signos iguales. Ya no me hago problema porque signos iguales me dice suma. 7 más 5, 12. Luego, ¿qué más nos dice la lectura? Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Signos iguales sumamos me da 12. Acá es más. Como son iguales, se coloca el mismo signo. Bajo ahora el número 6. Estoy simplemente bajando nada más el número 6. Otra vez observo acá. Signos iguales se suman. 12 más 6 me va a dar 18. La regla me dice y se pone el mismo signo. Si es más, entonces pongo acá igualito más. Bajo ahora la cifra siguiente. Observen que estoy bajando la cifra en forma ordenada. Ahora, otra vez igual. Siempre para cada proceso hay que recordar los signos. Signos iguales se suma. 18 más 2 me va a dar 20. ¿Qué más me dice la lectura? Y se pone el mismo signo. Más. Entonces acá es más. Esto es la respuesta final. 20. 20 positivo. Cuando es 20 positivo, algunos ponen el signo más y algunos ya no es necesario. Pero
estamos trasladando la respuesta con todo el signo. ¿Ven? ¿Qué hemos observado? Que cuando los signos son iguales se suman. Ustedes dirán, pero no hay nada novedoso. Claro que no hay nada novedoso porque todo es más, 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 más. Ahora presten atención. Ahora observen lo siguiente. Ahora miren qué ocurre ahora cuando los signos son iguales. Pero nosotros observamos que todos tienen signo negativo. O todos tienen signo de la resta, ¿no? Menos, 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 menos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es respetar la regla. Seguimos acá en signos iguales. ¿Por qué? Porque esto es igual. Son iguales. Negativo, 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 negativo. O podemos decir menos, menos, menos. El signo menos, menos. ¿Ve? ¿Qué estamos observando? Que los signos siguen siendo iguales. Pero ¿qué nos dice la regla? Signos iguales se suman. Nosotros tenemos que cumplir la regla. Entonces operamos. Signos iguales se suman. No importa que estemos mirando menos, menos. La regla nos dice suma y nosotros tenemos que sumar. 2 más 3, 5. ¿Ven? ¿Qué más nos dice la regla? Y se pone el mismo signo. Tenemos que poner el mismo signo. Si acá dice negativo, negativo, ponemos negativo. Y ahora bajamos la cifra siguiente. ¿Ven? Estamos bajando la cifra siguiente. Nuevamente, ¿qué observamos? ¿Son signos iguales o son signos diferentes? Tenemos acá que los signos siguen siendo iguales. Menos, menos. ¿Qué nos dice la regla? Signos iguales se suman. La regla dice se suman y se tiene que sumar. Entonces, 5 más 5 es 10. ¿Qué signo debo poner? Negativo o el signo menos. Son iguales. Entonces debo poner el mismo signo. Bajo ahora la cifra siguiente. ¿Ve? Observen el orden. El orden es importante para no desubicarnos. Ahora, nuevamente igual. Miro acá negativo, miro acá negativo. Algunos estarán diciendo signo menos. ¿Pero son iguales o son diferentes? Son iguales. ¿Qué te dice la regla? Si los signos son iguales, se suman. Entonces nosotros tenemos que respetar la regla. Y tenemos que cumplir. 10 más 2, no hay nada acá, no miramos signo más, pero tenemos que sumarlo, porque 10 más 2 me va a dar 12. Ya he sumado, signos iguales se suma y se pone el mismo signo. ¿Cuál es el signo acá? Negativo, negativo, y lo debo poner igual acá, negativo. ¿Vieron? ¿No? Acá en este ejercicio lo encontramos un poquito dificultoso y hay resistencia en cada uno de ustedes, ¿no? Y dice, pero menos, ¿cómo lo va a sumar? ¿Cómo lo va a sumar? ¿No? Estamos acostumbrados que cuando miramos el signo negativo, estamos acostumbrados a restar. Pero bien, manda la regla, no manda el profesor, manda la regla. Por eso hay que leer, ¿no? Entonces, signos iguales se suman. Bajo la cifra siguiente. Tengo acá el número 4, ¿ves? Estoy bajando la regla, estoy bajando, cumpliendo la regla y ordenado. ¿Qué clase de signos miro yo acá en este ejercicio ahora? Acá negativo y acá negativo. ¿Son iguales o son diferentes? Son iguales. Entonces, ¿qué dice la regla? Signos iguales se suman. Entonces yo tengo que cumplir y tengo que sumar. 12 más 4, 16. ¿Qué más me dice la regla? Y se pone el mismo signo. Entonces debo poner el mismo signo. Negativo, negativo, negativo. Bien. Entonces vamos comprendiendo, tal vez un poco dificultoso, porque siempre hay un poco de resistencia cuando miramos el signo menos, pero siempre hay que trabajar con las reglas. Bien, hemos aplicado la primera regla. Signos iguales, signos iguales. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Ahora vamos a aplicar la segunda regla. Pero la segunda regla, ¿qué nos dice? Signos diferentes se restan o se resta. Signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. Bien, vamos a empezar a resolver. Pero primero acá observamos acá que el número 2 no tiene signo, siempre recordándoles que cuando el número no tiene signo, ya sabemos que es positivo. Y como es positivo, para mejorar, para poder desarrollar mi operación sin problemas, lo único que hago es agregarle el signo. Lo agrego y listo. He solucionado mi problema. Bien, ahora,
¿Qué observo yo en estos dos números, en el 2 y el 5? Los signos son iguales, son iguales. ¿Qué están observando? ¿Iguales o diferentes? Estamos observando que son diferentes. Y como son diferentes, ¿qué nos dice ahora la segunda regla? Tenemos que ubicarnos ahora acá. Signos diferentes. ¿Qué dice? Se resta o restamos. No importa qué estemos observando acá, ¿no? Sino la regla que nos indica. Si los signos son diferentes, se resta. Restamos entonces. Número mayor se sobreentiende arriba y número menor abajo. Entonces decimos 5 menos 2. 5 menos 2 es 3. Ya he restado. Pero ¿qué más dice? Tenemos que leer. No es cuestión de solamente de hacer la operación así por así. Entonces, ¿qué más dice? Signos diferentes se resta, ya restamos. Y se pone el signo del mayor. ¿Cuál es mayor? ¿El 2 o el 5? ¿Cuál es mayor? ¿El 2 o el 5? El 5. Entonces, ¿qué signo tiene? Negativo. Entonces, ese signo se debe poner del número mayor. ¿Ve? Bajamos ahora la cifra siguiente. Bajamos la cifra siguiente. 4. ¿Ve? Ponemos el signo más. También se puede hacer directo. También lo podemos hacer directo, pero no los voy a confundir. Mejor seguimos aplicando el mismo sistema. Nuevamente igual, signos diferentes. ¿Qué estamos observando acá? ¿Qué clase de signos estamos observando acá? Solamente el 3 y el 4. ¿Son iguales o diferentes? Diferentes. ¿Qué nos dice la regla? Resta. 4 menos 3, 1. 4 menos 3, 1. Y se pone el signo del número mayor. ¿Cuál es el mayor? El 4. ¿Listo? ¿Ven? Ahora continuamos. Siempre ordenado. Siempre ordenado. Nuevamente el mismo proceso. ¿Qué clase de signos miramos? Entre el 1 y el 6. ¿Qué clase de signos estamos mirando? ¿Son los signos iguales o diferentes? Son diferentes. Si son diferentes, restamos. 6 menos 1, 5. Lo restamos sin miedo. Entonces se pone el signo del número mayor. Si acá el número mayor es el del 6 es menos, menos. ¿Ven? Voy a bajar ahora la última cifra. Dice acá más 7. Nuevamente el mismo proceso. ¿Qué clase de signos miramos? ¿Diferentes o iguales? Son diferentes. Restamos entonces. Aunque estemos mirando acá el signo más, pero tenemos que restarlo. ¿Quién manda? ¿Quién ordena? ¿El profesor? No. Ordena la regla. La regla nos dice signos diferentes se resta. Entonces lo restamos. 7 menos 5, 2. Signos diferentes se restan. Ya hemos restado. ¿Qué más dice la lectura? Por eso hay que seguir leyendo. Y se pone el signo del número mayor. Mayor es el número 7 y ponemos positivo. ¿Ven? Luego trasladamos nuestra respuesta. ¿Cuánto es? 2. Listo. Ahí culminamos nuestra operación. ¿Se dieron cuenta? Bien. Vamos a realizar un último ejercicio, un último ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan ya comprender mejor, ¿no? Entonces, podemos agarrar de la siguiente forma. Nuevamente le repito acá. ¿El número 3 tiene signo? No. Como no tiene signo, yo lo agrego. Cuando no tiene, siempre al número hay que agregarle el signo más. Vamos ahora a realizar el último ejemplo. Pero vamos a tratar de unir a ver los ejercicios. Ojalá que hayan captado y vamos a poder visualizarlo de la mejor forma. Bien, tenemos entonces lo siguiente. Voy a trabajar agrupándolos. Voy a agruparlo. ¿Ve? Voy a agruparlo para que el ejercicio se haga un poco más corto. Y debo trabajar solamente observando mis signos en esta operación. 3 y 6 nada más. El resto todavía por el momento no voy a tocar. O sea, es como que tuviera este ejercicio nada más. ¿Ve? ¿Vieron? ¿Qué clase de signos tengo? Diferentes. ¿Qué me dice la regla? Signos diferentes se resta. Y se pone el signo del número mayor. Entonces acá, 6 menos 3 me va a dar 3. Porque son signos diferentes. 3. Se pone el signo del número mayor. Mayor es el número 6. Listo. Primer proceso.
Ahora continuamos con el siguiente proceso. Ahora veo que ya no voy a trabajar, ahora solamente trabajo lo que estoy observando nada más, ya ven. Nuevamente aplico el mismo sistema. ¿Qué clase de signos tengo? ¿Diferentes o iguales? Son diferentes. ¿Qué hago? Resto. 9 menos 4 me va a dar 5. Y pongo el signo del número mayor. ¿Cuál es el mayor? El número 9. ¿Ve? Y luego paso al otro procedimiento, al último que me queda. ¿Ve? Entonces, ¿qué tengo ahora? ¿Iguales, signos iguales o signos diferentes? Signos iguales. ¿Ve? Regreso de la segunda regla a la primera regla. Signos iguales, ¿qué hacemos? Signos iguales se suman. Sumamos. Entonces, estamos mirando signos iguales, menos, menos. Pero la regla dice suma. Signos iguales sumamos. Entonces me va a dar acá 11. 5 más 6, 11. ¿Qué más dice la lectura? Y se pone el mismo signo. Y ponemos el mismo signo. ¿Ven? Hemos entonces resuelto agrupándolo, pero siempre respetando la regla. Ahora vamos a trabajar, ¿ve? El 3 y el 5 y el 11 debe bajar porque no hay con quién operarlo. Entonces, nuevamente igual, volvemos a lo anterior. ¿Qué clase de signos miramos? Signos diferentes. ¿Qué dice la regla cuando son signos diferentes? Se resta. Entonces restamos. 5 menos 3, 2. ¿Qué más nos dice la regla? Y se pone el signo del mayor. ¿Cuál es el mayor? El 5. ¿Qué signo tiene? Más. Ahí está. Más. Bajamos el número 11. Ahora, creo que ya se están dando cuenta. ¿Ahora qué hago? ¿Qué operación debo realizar? ¿Una resta? Muy bien, una resta. ¿Pero por qué debo restar? Porque tienen signos diferentes. Muy bien. Entonces ahora restamos. 11 menos 2, 9. Pongo el signo del número mayor. Muy bien. Es mi respuesta 9 negativo. Bien, niños, esto ha sido todo por hoy. Y empiecen a resolver las actividades que se les va a dejar.